Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a hablar sobre la toma de decisiones, cómo descubrir la voluntad de Dios y avanzar día tras día, tomado de la mano del Señor. ¿Alguna vez usted puede haber tomado decisiones, quizás como aquella persona que arranca pétalo a pétalo una margarita amarilla una por una, deseando que el último le diera la respuesta más importante de su vida? Pero esta es una forma poco confiable de tomar decisiones correctas. Así de inseguras son las decisiones cuando se toman guiándose por los sentimientos. Las decisiones sabias se toman entendiendo la voluntad de Dios, y Dios se deleita en revelar su voluntad a quienes están dispuestos a hacerla. Santiago 1:22 expresa: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Todos enfrentamos innumerables decisiones a lo largo de nuestra vida. Algunas tienen poca importancia, pero otras pueden cambiar la vida para siempre. A veces es difícil decidir lo que vamos a comer, pero existen decisiones que tienen consecuencias más relevantes y pueden producirnos gran preocupación. Por eso le invito a aprender a dar un paso de fe y confiar en Dios cuando toma decisiones. Él no está jugando a las escondidas cuando usted anhela conocer su voluntad con sinceridad. Cuanto más intensamente se acerque usted al corazón de Dios, más fácil le será conocer su voluntad. Cuando ponga sinceramente la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad, Él le mostrará el mejor camino fielmente. Salmos 48 dice el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Pero cuando hablamos de tomar decisiones, ¿en qué consiste justamente el tomar decisiones? Bueno, tiene que ver con ese proceso que involucra escoger un camino o hacer un juicio con respecto a una actitud o a una acción. Las decisiones son un acto de la voluntad y siempre son influenciadas por la mente o por las emociones. La palabra hebrea del Antiguo Testamento, abaj, que significa suspirar después de o aceptación, se utiliza para indicar la disposición de aceptar o conformarse a algo. Recuerde, nuestras decisiones reciben la bendición divina cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios. Ya el profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 19, dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero en el Nuevo Testamento se usa otra palabra que se traduce como acción de decidir. La palabra es krino. Este verbo griego significa distinguir, decidir mentalmente, determinar o resolver. Entonces vimos hasta el momento que tomar decisiones es un proceso que involucra escoger un camino, tener una actitud o tomar una acción determinada. Nuestras decisiones deben basarse en lo que conocemos como la voluntad revelada de Dios. Otro verbo del Antiguo Testamento para referirse a la palabra decisión es bachar, que significa elegir y se traduce como preferir o desear. Salmo 119:30 dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí.
Es por eso que podemos decir que nuestras decisiones reflejan los deseos íntimos de nuestro corazón. En última instancia, sus decisiones son resultado de lo que usted más desea. El principio fundamental para tomar esa buena decisión se resume en una gran pregunta: ¿deseo agradarme a mí mismo o a Dios? Recuerde lo que dijo Josué terminando su libro allí en el capítulo 24, versículo 15. Él dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y termina diciendo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, la gran pregunta es: ¿deseo agradarme a mí mismo o deseo agradar a Dios? Para poder hablar un poco más sobre el tema de las decisiones, es importante entender el tema de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la palabra voluntad, es como un prisma que refleja multitud de lados diferentes. Al tomar una decisión, comunicamos nuestra voluntad. La palabra voluntad también se utiliza para expresar el deseo o mandato de alguien con autoridad, como puede ser Dios revelando su voluntad por su palabra. Otra acepción da la idea de tener disposición para actuar de acuerdo a las metas personales deseadas, como puede ser un niño que nace con una voluntad firme. Pero también podemos decir que si uno utiliza su propia voluntad, puede controlar sus acciones o emociones. Recuerda cuando el Señor Jesucristo oró a su Padre Celestial diciendo allí en Mateo 6:10, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que quería decir el Señor con esto? Bueno, Jesucristo estaba modelando la verdadera sumisión a la voluntad de su Padre, porque Él sabía que a fin de cuentas era la mejor. El significado de las palabras griegas que se usan en el Nuevo Testamento describen por qué siempre debemos preferir la voluntad de Dios. Hay 3 palabras que me gustaría mencionar. Una es telema, que quiere decir determinación, opción o deseo de corazón. Mire, la voluntad de Dios es el deseo de su corazón para usted. Pero además está la palabra boulema, que quiere decir un plan de la mente, un designio deliberado, un propósito determinado. Podemos decir que la voluntad divina es el plan ideal que Dios propone para usted. Pero en tercer lugar aparece la palabra eudokia, que quiere decir bueno y agradando. Al final, la voluntad de Dios será agradable y buena para usted. ¿Entiende esto? Qué importante que es, cuando uno va a tomar decisiones, ver cuál es la voluntad de Dios. Podemos decir, a través de estas palabras en el Nuevo Testamento, que la voluntad de Dios es el deseo de su corazón para usted, que esa voluntad divina es el plan ideal que Dios propone para usted, que al final de cuentas la voluntad de Dios es agradable y buena para usted. La Biblia también usa palabras descriptivas para mencionar respecto de la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice Romanos 12:2. Allí hablando, el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Subraya, y podemos decir entonces que la voluntad de Dios es perfecta. Además podemos ver en cuanto a la voluntad de Dios, según Éxodo 12:23, donde dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Subraya esa palabra, no dejará. Podemos decir que existe la voluntad permisiva de Dios. Entonces podemos ver que las Escrituras hablan acerca de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es perfecta, que existe la voluntad permisiva de Dios, pero también que está la voluntad permanente de Dios. Proverbio 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Pensemos por un momento en cuanto a estas 3 características de la voluntad de Dios. La voluntad perfecta de Dios me habla de que Dios tiene un plan perfecto, que su plan es agradable y que es bueno también.
Esta voluntad perfecta de Dios es que todos se arrepientan de sus pecados y que nadie perezca. ¿Se acuerda lo que dice 2 de Pedro 3:19? Allí él habla de que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también hablábamos de que existe la voluntad permisiva de Dios. Dios permite a cada persona ejercer su libre albedrío, aún contra la voluntad suya misma. Dios es soberano sobre todo lo que Él permite. Mire, la voluntad permisiva de Dios es que todos tengamos la opción de escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte espiritual, entre la bendición y la maldición. Sin embargo, Dios permite que personas puedan tomar sus propias decisiones, aunque muchas veces sean malas decisiones. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, fíjese esta palabra, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Pero en tercer lugar, hablábamos de la voluntad permanente de Dios. Los planes de Dios no pueden ser frustrados. Los propósitos de Dios se logran porque Él es un Dios soberano. Mire, la voluntad permanente de Dios se demuestra en que otorga un perdón completo y ofrece una casa en el cielo a todos los que se arrepienten de sus pecados, a los que confían en Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Dice allí en Juan 14:2 y 3, hablando justamente de esto: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios tiene una voluntad para usted. Él ha preparado de antemano los planes para su vida, y Él desea que a través de sus decisiones pueda avanzar en cumplir ese propósito. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios desea que usted pueda conocer su voluntad. Él quiere revelar su voluntad a su vida en forma personal. Hechos 22:14 dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca. Podemos decir entonces que Dios desea que usted conozca la voluntad suya para su vida. Al mismo tiempo es importante entender que Dios revela su voluntad principalmente a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra revelada en la Biblia. Allí en Juan 16:13 dice: mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dijimos entonces que Dios revela su voluntad a través del Espíritu Santo, pero también de la palabra de Dios. El salmista dice en el Salmo 119:105: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Solo Dios puede ver el cuadro completo de su vida, el pasado, presente y futuro. Dios desea hacerle entender, pero recuerde que su voluntad es como leer un pergamino, es decir, día tras día, uno va obedeciendo y Él va mostrando su voluntad. Él nos enseña y aconseja a medida que desenrollamos ese pergamino y tomamos ciertas decisiones. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Mire, la voluntad de Dios no va a ser algo indeseable, algo desagradable a su corazón. Por el contrario, el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Además, leímos de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando la voluntad de Dios parece indeseable o desagradable, es cuando su corazón sigue sus propios deseos y no confía en Dios.
También es importante entender que la voluntad de Dios no excluye el dolor y la aflicción muchas veces. El sufrimiento le permite ver la suficiencia de Dios y le permite depender de Él. Por eso el salmista allí en el Salmo 119:71 dice: «Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos». Entendamos entonces que Dios bendice aquellas decisiones que están en sintonía con su palabra. El Salmo 119:133 dice: «Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí». Debemos estar en sintonía con su palabra, pero también es importante entender que Dios bendice aquellas decisiones en la cual Él comienza la obra. Proverbios 4:11 dice: «Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar». Él desea dirigirle para que tome buenas decisiones. Dios bendice también las decisiones que logran su propósito. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses 2:13. De tal manera que podemos decir que Dios bendice las decisiones que también dependen de su fuerza, no de las nuestras. Filipenses 4:13 habla: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Dios bendice las decisiones que le glorifican. Recuerde que todo lo que hagamos, sea en cualquier circunstancia, dice la Escritura, que debemos hacerlo para la gloria de Él. Primera de Corintios 10:31 expresa: «Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Entonces podemos decir que las decisiones que agradan a Dios son aquellas que Él comienza, que están en sintonía con su palabra, que logran su propósito, que dependen de su fuerza y aún que le glorifican a Él. Me gustaría que pensemos por unos minutos en la historia de Gedeón. Recuerda cómo Dios habló personalmente a Gedeón. Este era un joven creyente que todavía estaba inseguro en cuanto a la decisión correcta, como muchos de nosotros. Para asegurarse que realmente había escuchado a Dios, la Biblia dice que él pidió en 2 ocasiones una señal sobrenatural. La primera noche colocó un vellón de lana fuera de su casa y pidió a Dios y le dijo: «Oh Dios, te pido que este vellón amanezca mojado y la tierra seca». Bueno, se levantó y vio cómo Dios le había concedido esto. La noche siguiente Gedeón pidió a Dios que el vellón amaneciera seco y la tierra mojada. Dios le respondió en las 2 peticiones de Gedeón. Ahora, actualmente los cristianos tenemos la llenura del Espíritu Santo que nos aconseja día tras día, así como dice 2 de Pedro 1:19, que tenemos la palabra profética más segura. Por consiguiente, no debemos confiar en eventos sobrenaturales para conocer la voluntad de Dios. Mire, a veces Dios, que conoce nuestra limitación, nuestra falta de fe, obra como lo hizo con Gedeón. Sin embargo, Él desea que aprendamos a depender de Él más allá de las señales, a través de las promesas de su palabra, a través del discernimiento que da el ir madurando y pareciéndonos a Cristo. Algunas personas siempre buscarán señales visibles para discernir la voluntad de Dios, pero la mayoría de las veces se manifiesta en eventos de la vida cotidiana, como llamadas telefónicas oportunas o quizás una carta. Si usted insiste en colocar vellones, asegúrese que la señal sea sobrenatural, es decir, ¿por qué no pide una tormenta de nieve en un día caluroso de verano? ¿Por qué no pide una tormenta de nieve en un día caluroso de verano? Lo que quiero decirle es, aprendamos a tomar decisiones, no basados solamente en vellones o en hechos circunstanciales que queremos que haya coincidencia, aprendamos a tomarla de una manera madura. Ahora me gustaría, en estos minutos que nos restan en este programa, mencionar algunas formas de tomar una decisión, que a veces pueden estar bien y a veces pueden no ser las más apropiadas. Por un lado está el método dramático. Algunos cristianos abren las Escrituras, apuntan a alguna porción al azar y se guían por ella sin considerar el contexto. Esto me hace acordar a la historia que una vez leí.
de una persona que quería, de un creyente que quería saber y conocer la voluntad de Dios. Entonces fue utilizando este método dramático. Le dijo: Dios, háblame. Y entonces abrió su Biblia y allí encontró que decía: Judas fue y se ahorcó. Entonces dice: no, esto seguramente que no es lo que Dios dice. Volvió a cerrar su Biblia, a abrirla, y encontró la porción que decía: ve y haz tú lo mismo. Ve cómo a veces podemos utilizar este método de apuntar alguna porción al azar y pensar que Dios nos va a dirigir de esta manera. Recuerde lo que dice Juan 14:26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero además del método dramático, tenemos el método predefinido. Mire, la Biblia habla de la importancia de buscar consejo, de delegar responsabilidades, pero a fin de cuentas somos responsables de nuestras decisiones. Nosotros incluso podemos sentirnos tan presionados por la opinión de otros. Es mucho más fácil que otro tome la decisión por nosotros, incluso cuando sabemos que están equivocados. Pero la realidad es que el consejo, lo que dicen las demás personas, nos sirven para tener un panorama más amplio, pero la responsabilidad de tomar decisiones pasa por uno. Uno es responsable de las decisiones que toma. Además está el método diferido. Muchas personas prefieren postergar el momento de tomar una decisión. Esperan que todo salga bien al final. Dejan que las circunstancias determinen el resultado. Pero ¿sabe qué? No decidir también es tomar una decisión. Por eso la frase que dice: la peor de todas las decisiones es no tomar ninguna decisión, es muy cierta. La táctica del retraso consiste en llenarse de actividades superfluas que nos impiden dedicarnos a conocer los caminos sabios de Dios a través de la oración, el consejo bíblico, la intimidad con el Señor. Este método de diferir, de no tomar una decisión y dejar postergar para después, es decidir no hacer nada. Dios dice en su palabra en Hebreos 3:10: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, vimos el método dramático, es decir, buscar una porción bíblica al azar; el método predefinido, no hacernos responsables de tomar nosotros nuestras decisiones, sino que otros la tomen por nosotros; el método diferido, de esperar que con el tiempo se solucionen las cosas. Pero también está el método deductivo. Mire, la vida cristiana es un equilibrio entre la deducción humana y la visión espiritual. ¿Sabía esto? Si solo somos analíticos en una situación y escogemos confiar solo en la lógica, vamos a perder la perspectiva de Dios. Dios dice allí en Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. También tenemos el método emocional. Hay demasiadas personas que permiten que sus emociones tomen el mando de su alma. ¿Sabía esto usted? Esto significa que los sentimientos determinan nuestra conducta. Dios nos dio emociones, pero Él nunca planeó que estas emociones fueran nuestra guía para tomar decisiones. Muchos ni siquiera comprenden que tiene la mentalidad que dice: si me siento bien, lo que estoy haciendo debe estar bien. Pero la Escritura es muy clara cuando dice allí en Proverbios 28:26: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. De tal manera que las emociones son una parte importante en nuestra vida, pero no debemos tomar decisiones en base a nuestros sentimientos o a nuestras emociones solamente. Pero en último lugar quiero mencionar el método del discernimiento, que podríamos decir es el más apropiado. Cuando hablamos de discernimiento es comprender lo difícil y oscuro y entender y percibir más allá de lo obvio. Por consiguiente podemos decir que el discernimiento espiritual es la sabiduría para determinar lo que es verdad, lo que es apropiado y superior ante los ojos de Dios, sin importar las apariencias.
Dios dice allí en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, aprender a tener discernimiento espiritual es el camino más apropiado. Vamos a continuar en un próximo programa hablando sobre el tema de las decisiones, pero me gustaría preguntarle a usted, en medio de tantas decisiones que debe tomar en la vida, si ha tomado la decisión más importante, que es arreglar sus cuentas con Dios. Cada persona debe enfrentarse en algún momento de su vida a la realidad de su condición de enemistado con Dios, de separado del Dios verdadero. Por eso, nuestra tendencia natural es decirle no a Dios, es seguir nuestro propio camino. Sin embargo, Él, a través de Jesucristo, de la obra que hizo en la cruz, de su sangre que limpia de todo pecado, nos da la posibilidad de tomar una decisión diferente. Dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto me habla que usted puede decidir aceptar el regalo de Dios, aceptar y creer en Jesucristo, confiar en que lo que Él hizo es poderoso para limpiar todos sus pecados y darle la entrada al cielo, una relación con Él. Pero lamentablemente también nos enfrentamos a la realidad que la persona puede tomar una decisión equivocada y decir no a Jesucristo, no a la obra de la cruz. ¿Ha tomado usted la mejor decisión? Si no lo ha hecho, le invito en este momento a levantar sus ojos al cielo, a decir: Señor, yo sé que soy pecador, que he tomado malas decisiones en mi vida, pero sé que la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados y quiero que hoy vivas en mi vida, seas mi Salvador, me des ese regalo de la vida eterna para comenzar de ahora en más a tomar decisiones correctas. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.